Esto es El Lavadero Network, porque la política sucia se lava en casa. Muy bien, ¿no tenemos lista? Hans Salazar. No hay nadie más. Y ahorita abrimos. Gracias. Compañera. Compañero. Compañera. Una para Oaxaca. Buenos días, presidente. Hans Salazar, de Noticiero en Redes. El día de antier, el periodista Ricardo Ravelo publicó en 2 tweets lo siguiente, lo voy a leer textual: si me matan, todos ustedes ya saben quién es el responsable. Pido que Alfaro presente demanda. Nos vemos en tribunales internacionales, no en los atenazados por la mafia. Y enseguida dice: no he sido notificado de la demanda, le exijo al gobernador Enrique Alfaro que la presente. La estoy esperando, me urge y que no amague, va o no va. Esto es parte de lo publicado, de lo subido en Twitter por parte del periodista Ricardo Ravelo, especialista en temas de narcotráfico, y lo expongo, presidente, por la gravedad del tema, ya que él señala directamente, de acuerdo a lo que acabo de leer textual, al gobernador de Jalisco, quien, bueno, pues ha sido muy hostil con la prensa, ha sido un gobernador que desafortunadamente no ha tenido empatía a grandes diferencias en otros espacios de gobierno. Es un tema bastante delicado, pues ya que compete a la propia seguridad del periodista, que, bueno, pues no es algo que pueda pasar desapercibido. Seguramente usted ya está enterado por la propia publicación de los tweets. Él ha escrito diferentes columnas, escribe para un portal llamado Sin Embargo, donde, por ejemplo, titula Jalisco, aquí manda el crimen, ese es uno. El otro, Jalisco, narco y negocios, a la sombra del poder. Me voy a permitir leerle un poco, nada más para poner el contexto. Por ejemplo, escribió: el caso más evidente es la expansión del cártel de Jalisco Nueva Generación. Los altos mandos que lo dirigen han hallado en Jalisco el asidero perfecto, importantes aliados que a su vez cuentan con la protección política y judicial, lo que evidencia que en el gobierno de Enrique Alfaro los presuntos criminales están mejor protegidos que los ciudadanos. En otro texto dice: un testigo, Edgar, ha revelado en Estados Unidos respecto a una amplia red de tráfico de influencias, negocios al amparo del poder estatal en Jalisco, encabezados por Enrique Alfaro, gobernador de esa entidad, en la que están implicados familiares, colaboradores y múltiples cómplices, jueces, magistrados y familiares encabezados por el cuñado del mandatario, Rafael Martínez. Estos negocios, según el testigo, implicarían a altos mandos del Poder Judicial, del Consejo de la Judicatura, despachos jurídicos, todos cómplices del sistema armado por Alfaro y compinches. El esquema de corrupción del gobernador Alfaro implica a David, su hermano, quien ha concretado jugosos negocios por la vía civil a través de la juez Paulina Camacho Mendoza y por la vía mercantil mediante Gabriela Sánchez. Estos jueces responden a los intereses económicos del gobernador Alfaro. Hasta aquí, obviamente, son columnas mucho más prolongadas. Presidente, la gravedad de hostigar, de amenazar, de amedrentar. En una conferencia, el gobernador dijo que va a presentar o ya presentó denuncias por daño moral, pero bueno, pues son generalmente este tipo de formas para perseguir, para hostigar a los periodistas. No es menor que el periodista Ricardo Ravelo haya pues publicado estos tweets. Me parece que es una cuestión muy delicada y que yo le vengo a exponer aquí, preguntarle si esto se ha manejado, si se ha comentado en el Gabinete de Seguridad, si sabe algo más al respecto para proteger a este periodista en lo particular, ya que pues el gobierno de Jalisco sea por los propios gobernados. Mucha gente pues lo ha visto como un gobierno autoritario, un gobierno que no ha resuelto el tema de seguridad. Usted mismo ha visitado Jalisco como uno de los estados más violentos, desafortunadamente, en el país. Esa es mi pregunta, presidente, primeramente. Bueno, no hemos
recibido ninguna denuncia, no lo hemos tratado en el Gabinete de Seguridad, sí lo vi en las redes, sí es una noticia, y le voy a pedir a Alejandro Encinas que establezca comunicación con el periodista. Esto no significa que sea culpable el gobernador, nada más es cumplir con nuestra responsabilidad de proteger a este periodista sin juzgar por anticipado. No se pueden hacer juicios sumarios, hay un proceso legal que debe de seguirse, tiene que haber denuncias. Esto mismo que expresó supuestamente el gobernador, que va a hacer la denuncia, este es un camino, y también el periodista tiene el derecho de hacerlo. En tanto, nosotros brindamos protección a quienes sufren o se sienten amenazados. Es nuestra responsabilidad. Vamos a tratar con Alejandro Encinas y ya luego les informamos aquí. Sí, presidente. De hecho, nada más como rápido comentario. En meses anteriores, cuando todavía, permítame el comentario, cuando estuvo el gobernador Aureoles en Michoacán, tuve la oportunidad de estar en una mañanera ahí con usted, presente el gobernador, y hasta que se presentó el tema también de Julio Cerroa, otro periodista que había sacado información donde había evidencias, de acuerdo a este periodista, de que Latinus estaba siendo financiado a través de presupuesto de Michoacán, y fue como se atemperó el tema por parte del gobernador. Si me permite, este es el comentario también de exponerlo, como usted ha dicho, la fuerza de estos espacios, definitivamente, pues si se sirven para también apoyar a compañeros, compañeras y de que su seguridad sea más allá de lo que usted dice. Entonces, sí, bueno, ayuda mucho. En ese término sí, lo exponemos. Ayuda mucho que se presenten denuncias públicas. Okay. Ayuda mucho. Es mucho mejor que quedarse callados. Y si existe este foro, pues así es, hacerlo con toda libertad, solo con la consideración de que no se puede culpar a nadie sin tener elementos de prueba, sin un proceso legal. Eso es el Estado de Derecho, pero también tenemos que garantizar el derecho a la libre manifestación de las ideas, ¿sí? El derecho que tienen ustedes a ejercer la libertad de expresión, la libertad de prensa, son derechos conquistados desde hace siglos, ¿sí?, por el periodismo, y deben hacerse valer. Entonces, nada más buscar ese equilibrio, que quienes nos ven, que además es gente muy responsable, muy consciente, la mayoría del pueblo de México es muy responsable, da gusto decirlo. El pueblo de México es de los pueblos más politizados del mundo. A veces eso es lo que no alcanzan a entender algunos. ¿Cómo es posible que en tan poco tiempo, o cómo es que no se daban cuenta de que el pueblo era sabio
y que había que respetarlo. Y de repente toda esa sabiduría, todo ese conocimiento emerge, se expresa, se manifiesta y ya no saben cómo enfrentar esa realidad, porque suponían que el pueblo no existía. Y no, eso fue un desconcierto para muchos. Es algo guardadas las proporciones, como cuando se cae el muro de Berlín o deja de existir la Unión Soviética. Imagínense que se habían formado con esa cultura política, ¿cómo se quedan? Pues es algo parecido. El pueblo, decían, ¿no?, acepta todo y aplica, ya lo hemos visto aquí muchas veces, pero es una muy buena lección, aplica aquello de que una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad. Acuérdense de la carta de Lucas Alamán a Santana después de que nos quitan la mitad del territorio y se tiene que ir Santana al exilio. Y Lucas Alamán, que era el ideólogo de los conservadores, le dice: regrese, le necesitamos, venga, no se preocupe, nadie le va a reprochar nada, porque nosotros tenemos el control de los periódicos y nosotros manejamos, en ese entonces, en vez de opinión pública, se decía la opinión general. Pero estamos hablando de 1854, 53. Y lo de Goebbels con Hitler fue en el siglo XIX, los años 40, o sea, casi 100 años antes, ya Lucas Alamán había sentenciado de que con los periódicos se podía dominar a un pueblo. Y eso se siguió en todo el siglo XX. Me acuerdo que en las memorias interrumpidas de Mitterrand decía que en Francia nunca lo mediático iba a dominar, que la televisión no iba a jugar un papel decisivo como en otras partes, porque los franceses tenían mucha capacidad para leer sobre las noticias, escucharlas, verlas, discernir. Pues se equivocó ese gran presidente, porque en Francia también llegaron a tener y siguen teniendo mucha influencia los medios.
Entonces, ahora en México es distinto. Me decía un empresario, platicábamos, y su asombro era cómo había yo enfrentado a los medios. Como es un empresario conocedor de la vida pública del país y ya grande, me hablaba de que cuando inició el gobierno de Zedillo, tomaron la decisión de que no iba a haber publicidad y que los medios pasaban a segundo plano, porque acababa de terminar el sexenio de Salinas. Me comentaba el empresario que le llamó la atención, pero no aguantaron ni un año. Y lo doblaron. Claro, imagínense cómo iba a aguantar sin los medios con el FOBAPROA si tenía que convertir las deudas privadas en deuda pública, necesitaba los medios para que le aplaudieran. Aunque se afectara al pueblo. Entonces, ahora es distinto, pero no somos nosotros, es este cambio de mentalidad que hemos logrado entre todos. Por eso le tengo confianza a la gente y se pueden hacer aquí denuncias y también que se tome en cuenta si se pasan, ya la gente, aunque les vean aquí, ese no me gusta mucho porque exagera, vuela. Esta compañera sí es muy objetiva. Lo mismo, una cosa que debemos todos celebrar a finales de este año es de que no se ve que haya paleros. Nunca Jesús le ha dicho a algunos de ustedes: pregúntale esto al presidente. Si cuando quiero decir algo no necesito que me pregunten, lo digo. Entonces es interesante, pues, pero sí vamos a ver lo del. Sí, más que nada por su seguridad y pues sí, que sea la parte legal. Nada más todo una eso. pregunta. ¿Es